Considera lo siguiente antes de ver todo sobre los puentes. Comenta los diferentes puentes de la zona donde vives. ¿Cómo pueden soportar la carga que pasa sobre ellos cada día? Luego de ver el documental, presta atención a cómo los ingenieros planifican puentes más extensos y duraderos para el futuro. Discovery en la escuela presenta ahora Todo sobre los puentes. Son dramáticos puntos de referencia. Son las líneas de la vida que nos acercan, nos ayudan a comunicarnos y brindan estabilidad económica. Viajamos sobre puentes cada día, pero rara vez pensamos en ellos. Confiamos en ellos nuestras vidas y la de nuestras familias y damos por sentado que son seguros. Pero a veces nos traicionan. Esta historia habla sobre las ventajas y desventajas de los puentes. Todo sobre los puentes. A través de la civilización, las personas han confiado en los puentes. Hemos pasado de troncos sobre ríos a viaductos que parecen extenderse al infinito. De arcos de piedra natural a los grandes acueductos romanos. A gráciles puentes que se elevan sobre el espacio. De primitivos puentes de sogas a nuestros hitos ciudadanos favoritos. Ellos continúan extendiendo los límites de la tecnología y la imaginación. Hoy nuestra forma de vida depende de los puentes. En los Estados Unidos, los puentes son cruzados 3.000 millones de veces por día. Eso representa 12 cruces por persona. Tendemos a ignorarlos hasta que una de nuestras líneas económicas falla. Era la hora pico del 17 de octubre de 1989. El terremoto de Loma Prieta detuvo el tránsito del puente entre San Francisco y la bahía de Oakland. El terremoto alcanzó los 7,1 puntos en la escala de Richter. Diversos tornillos en la cubierta superior del puente de la bahía simplemente no pudieron resistir la enorme fuerza. A menos de un mes luego del colapso, los ingenieros del Departamento de Transporte de California pudieron reparar esta conexión vital entre San Francisco y Oakland. Pero años después, siguen luchando contra las dificultades causadas por el desastre. Este no es un puente sencillo de reparar. En primer lugar, no fue un puente fácil de construir. Desde la fiebre del oro, las personas soñaban con unir San Francisco con Oakland. Pero la distancia, profundidad del agua y un suelo blando suponían enormes problemas. Consideramos gran cantidad de opciones al elegir los diferentes tipos de puentes. Antes que nada, la distancia a cubrir, que tenemos que cruzar. Lo segundo sería qué hay debajo, qué lo soporta. ¿Es buen material? ¿Tiene la fortaleza necesaria para soportar tramos largos? Lo tercero no aparece en la sala de diseño. Tiene que ver con el acceso. ¿Qué puede utilizar el constructor? ¿Puede llevar grúas hasta allí? Porque ello define a menudo el tipo de puente. Los ingenieros también consideran lo que un puente debe soportar: el tráfico, la madre naturaleza y el peso de la estructura misma.
De algún modo el puente debe transferir todo ese peso al suelo, y lo hace presionando y empujando cada una de sus partes. En un puente tipo viga, el peso presiona hacia abajo comprimiendo la superficie y haciendo tracción en la parte baja, transfiriendo las cargas en cada columna. Un puente tipo arco trabaja solo en compresión, empujando el peso desde el centro hacia abajo y a los extremos. El suelo mantiene el arco unido y evita que se separe. Hay que tener buenos cimientos, porque si una de las bases cediera, la compresión se perdería y el puente no podría sostenerse. De modo que es una buena clase de puentes cuando el suelo es bueno, como una gran masa de tierra donde empotrarlo. Un puente colgante realmente hace honor a su nombre. La carga cuelga de sus cables principales. Esas cargas se elevan a través del cable y luego bajan verticalmente por las torres. Pero solo puede hacerlo si el cable está fijo en sus extremos, de modo que hay que desarrollar grandes anclajes para los cables. Por increíble que parezca, cada puente que cruzamos ha evolucionado de estos tres diseños. Estos son los reyes del mundo de los puentes. Los enormes puentes colgantes permitieron a los ingenieros cubrir distancias que una vez parecieron imposibles, conquistar la naturaleza y cautivar a aquellos que los cruzan. Si un puente está bien diseñado, la elegancia de esa matemática, de esa ciencia, sale a la luz. Y genera algo en nosotros que dice, Dios, eso es, funciona perfectamente. La ciudad de Nueva York era ya grande y resonante antes del cambio de siglo. Las islas rogaban por puentes para superar el problema de tránsito y mantener el crecimiento económico de la ciudad. Cuando se inauguró en 1883, el puente de Brooklyn era el puente colgante más largo que el mundo hubiera visto. Su tramo principal de 487 metros fijó un nuevo récord. Antes de los días de las computadoras y la maquinaria sofisticada, fueron el ingenio, la mano de obra y la osadía lo que los volvieron una realidad. En la época que fue construido el puente de Brooklyn, estructuras tan altas, de 60 metros de altura, estructuras que cubrieran esa distancia, nunca habían sido vistas. Era impensable construir algo tan grande. Fue el equivalente al viaje a la Luna de 1969, 100 años atrás. El acero comenzó a usarse a principios de siglo, y junto con él llegó Roebling, y llegó con un diseño para un puente con cables de acero. El ingeniero John Roebling se basó en nuevas técnicas para hacer posible que el puente cubriera grandes distancias. Como cimientos para soportar las enormes torres de granito, él usó cajones neumáticos. Dos medias cajas llenas de aires, grandes como bloques de ciudad, fueron hundidas en el lecho del río y rellenas con hormigón. Roebling inventó un método para enhebrar y girar miles de cable de un lado al otro entre las torres. Una rueda viajera, como esta en el Golden Gate, fue usada para disponer cables individuales de un extremo al otro y conectarlos al anclaje. Cada rueda cargaba dos cables de un lado al otro. Pero hoy hay muchas ruedas y diversos cables en cada rueda. Se cargan 6 u 8 cables a la vez. La idea es la misma, pero la aplicación se aceleró un poco. Roebling también introdujo los cables oblicuos llamados tirantes, junto con cables verticales que soportaban la cubierta. Ellos irían de las torres hasta la vía del camino para estabilizarla durante fuertes vientos. La idea de los cables tirantes comenzó aquí. Hoy, cuando alguien quiere agregar estabilidad a un puente, puede hacer exactamente lo que él hizo. Ustedes pueden pensar, ¿qué puente más moderno?, cuando lo ven en Europa o Sudamérica. Pero de hecho Roebling lo pensó antes, y eso le dio estabilidad. Pero cuando los puentes colgantes se volvieron más largos, los ingenieros aprendieron una de sus mayores lecciones desde un angosto tramo de 2 vías en el otro extremo del país. En un intento por crear el mayor puente colgante, su diseñador no tuvo en cuenta un viento constante de 64 kilómetros por hora.
La presión del viento generaba enormes oscilaciones, como así también un increíble movimiento de torsión. La gente que usaba el puente se mareaba como en el mar. Lo comparaban con montar una ola. ¡Allí va! 4 meses después de la inauguración, la ola se estrelló. El angosto puente de Tacoma es un ejemplo clásico de tener un perfil de viento inadecuado. Tenía superficies muy toscas, el viento ataca, y era casi como un flujo de agua moviéndose en un muelle. Crea remolinos, acciones oscilantes cuando empieza, y en este caso lanzó al puente en una resonancia, la cual finalmente lo hizo colapsar, bajo vientos de baja intensidad. El puente no tenía suficiente rigidez para afrontar esa presión. La cubierta debió ser más ancha, las torres más gruesas, pero lo más importante, los ingenieros ignoraron la aerodinámica. Ahora se diseñan puentes colgantes largos con vigas maestras horizontales abiertas a los lados para dejar pasar el viento. Es el caso del puente Verrazzano de Nueva York, el puente colgante más extenso de los Estados Unidos. Conecta a Brooklyn con Staten Island. Su tramo principal alcanza los 1.310 metros. Más o menos la longitud de 14 campos de béisbol. Una vez que un puente está terminado, la mayoría de nosotros asume que permanecerá en pie. Pero son estructuras delicadas que demandan atención, y algunas personas se juegan la vida literalmente. Usando el equipo de escalar más moderno, Jeff Finn y Richard Hunt descienden desde la cima de las torres y verifican cada parte de la torre en su camino. El equipo escalador es parte de un ejército de mantenimiento, reparación e inspección asignado a cada puente. Son conscientes de las consecuencias de pasar por alto una sola grieta. En diciembre de 1967, una fisura en una sola viga doble T no fue detectada. Estas grietas derrumbaron el Silver Bridge sobre el río Ohio en West Virginia. Cambios en la temperatura debilitaron la barra doble T a través del tiempo. Nadie prestaba atención. Probablemente fueron microfisuras en la viga. Estas microfisuras se hicieron más grandes y causaron la falla inmediata del puente. Y esas son las cosas que pueden ser descubiertas en las inspecciones. Nadie puede predecir con certeza la velocidad de propagación de una fisura. Así que un día puede ser pequeña y al mes ser mucho más grande. El colapso apresuró al gobierno federal a requerir inspecciones regulares en los puentes. Ahora, cada 2 años, cada puente de más de 6 metros de largo es examinado y evaluado. La mayoría de los puentes modernos están hechos de una combinación de acero de alta fortaleza y hormigón armado. Los científicos buscan nuevas formas de reforzarlos, pero aún los materiales mejor hechos por el hombre tienen sus límites. El acero busca revertirse a su condición natural. Se oxida, esa es su tendencia natural. En la zona de la bahía hay mucha sal en el aire. La niebla trae la sal y la deposita en los puentes. Y allí se acumula durante años. Y cuando el agua, la sal y los desperdicios se adhieren al acero o lo comprometen de algún modo, se obtiene una reacción electrolítica. El acero comienza a devorarse a sí mismo. Es como una batería. Una parte de él se vuelve ánodo, la otra cátodo. Y cuando se establece una corriente, se corroe el puente. El acero se convierte en óxido. Entonces es cuando aparecen los pintores. De arriba a abajo, durante todo el año, los pintores limpian y cubren cada centímetro de acero. El mejor supervisor en este puente es el equipo de pintura. Confiamos mucho en su experiencia. Ellos no llegan simplemente y esparcen la pintura. Vienen, observan, y si ven algo mal, nos llaman. Pero no son los únicos que observan el puente. Conductores de camiones lo patrullan las 24 horas del día. Los electricistas cambian un promedio de 2.000 focos al año.
Tenemos equipos para el acero, equipos para el hormigón, carpinteros. Somos 200 personas. Esto es lo que sucede cuando se ignora un puente. Debajo del puente Williamsburg en Nueva York, solo unas bandas permanecen en pie. Estamos bajo una viga maestra de 18 metros. Y esta viga debiera estar en línea recta. Debiera parecer una letra I. De hecho, parece una S. Ha sido golpeada muchas veces y no tuvo un buen mantenimiento. Estos postes de madera están aquí para sostener al puente, que es de metal, porque no tiene soporte estructural. Como ex jefe del Departamento de Tránsito de Nueva York, el ingeniero Sam Schwartz conoce todo sobre la infraestructura. El puente Williamsburg no es su única preocupación. ¡Mira! ¡Mira! Cada año en Estados Unidos, 150 o 200 tramos de puente en promedio sufren un colapso parcial o total. Del más de 1 millón de puentes, casi un tercio necesita alguna clase de refuerzo o reparación. El costo total para resolver esos problemas excede los 70.000 millones de dólares. Creo que en lo que respecta a los puentes, somos nuestro peor enemigo. Los puentes tienen una vida útil, al igual que nosotros. Tienen sus dolencias, igual que nosotros. Exhiben muchos de nuestros problemas. Si pensáramos en ellos como humanos y pensáramos en su vida útil, esta sería, en algunos casos, cercana a los 1000 años. Estamos acortando esa vida a 50 o 100 años. Y eso es una inconsciencia. Los ingenieros pueden usar las últimas tecnologías para diseñar un puente y construirlo tan fuerte como sea posible. Pueden defenderlo de la madre naturaleza y cuidarlo de ella. Pero en ocasiones hay accidentes más allá de toda previsión. Una mañana de mayo de 1980, el desastre azotó la zona de la bahía de Tampa. Un carguero fue atrapado por una densa niebla y chocó contra uno de los pilares del puente Sunshine Skyway Bridge. Parte de la conexión entre St. Petersburg y Bradenton fue instantáneamente dañada. 6 automóviles, un camión y un autobús se perdieron para siempre en las aguas. 35 personas murieron en uno de los peores accidentes relacionados con los puentes de la historia en Estados Unidos. Conscientes de esta tragedia, los ingenieros decidieron construir un nuevo tipo de puente, una estructura basada en cables parecida a la de los puentes colgantes. En estos puentes, cables diagonales se extienden desde la torre para sostener la cubierta. Esencialmente, los cables levantan la carga desde la viga maestra y la ubican en la cima del pilar, y desde allí este la transmite al suelo. Cada vez más, los ingenieros están optando por los tramos basados en cables porque requieren menos material y combinan fortaleza con bajos costos. En el caso del Sunshine Skyways, diseñaron un nuevo puente para prevenir futuros desastres. El ingeniero John Corben fue parte del equipo de diseño. Cambiamos la orientación del puente. En la alineación previa, los barcos debían hacer un giro de 19 grados al pasar por el tramo principal. Y eso abría la posibilidad de que el capitán cometiera un error. Además, duplicamos la longitud del tramo de 182 a 365 metros, una vez más reduciendo la posibilidad de que un barco choque contra uno de los pilares. Los ingenieros hicieron una cubierta curva con una altura libre de 53 metros y medio que permite a los buques más altos pasar cómodamente por debajo. Rodearon los pilares principales con rocas y los protegieron con islas de hormigón llamadas delfines. Como los golpeadores en un billar romano, los delfines evitan que los grandes barcos alcancen las columnas. El puente se ha convertido en un símbolo de la bahía de Tampa. Se lo ve por todas partes. Es la unión perfecta entre forma y función.
Tiene fuerza y belleza al mismo tiempo. Creo que el mejor elogio recibido por el puente es el de su poder iconográfico. Con el tráfico circulando ahora, los ingenieros se preguntan qué vendrá después. Diversos sueños están en obra, o al menos en los tableros de diseño. En un futuro no muy distante, los puentes podrán ser inteligentes. Sensores de fibra óptica ubicados en lugares clave podrían detectar los primeros indicios de problemas. Un puente es inteligente cuando tiene receptores, cables, fibras ópticas, que permiten revisar la condición del puente a toda hora. Hacerlo desde una oficina de registro a gran distancia, desde las instalaciones centrales del Departamento de Transporte, permite observar el estado actual del puente. Miren lo que sucede con los autos. Al entrar en ellos realizan una rutina de diagnóstico. Todos los autos modernos tienen esa inteligencia incorporada. Debemos hacer puentes inteligentes, infraestructuras inteligentes a las cuales podamos consultar. Y que nos devuelva la información que pueda decirnos si el puente tiene un pequeño dolor, en lugar de esperar a que surja un gran problema que nos haga reemplazar toda una viga maestra. Puentes más resistentes construidos con materiales compuestos pueden extender la duración y la vida útil de un puente. Además de mejorar nuestros materiales tradicionales para transformarlos en materiales de alto desempeño, veremos la introducción de nuevos compuestos, la misma clase de materiales que vemos en los cazabombarderos invisibles o las alas de los F-16. La fibra de carbón es un material extremadamente resistente, porque no se corroe, no se fisura, y tiene importantes propiedades para extender la vida de los puentes. Quizá puedan triplicar la vida útil de un puente, pero hoy en día son 3 veces más costosos. Los puentes de rúbrica que diluyen los límites entre el arte y la ingeniería son muy costosos y muy controvertidos. Muchos ingenieros dicen que están sobrediseñados, que son un desgaste de dinero y materiales, que enfatizan la apariencia en lugar de la necesidad. Pero cada vez hay más demanda de puentes diseñados para decir algo. Con las nuevas tecnologías, los ingenieros dicen que no existen los límites. Mientras tanto, es difícil escapar al impacto que los puentes tienen en nosotros. Es como elevarse, avanzar hacia el espacio y conectar y sobreponerse a los obstáculos y la maravilla de todo ello. ¿Qué sostiene a un puente? Lo que sostiene un puente es la ingeniería, la combinación del ingenio técnico, acero y hormigón, la atención constante y a menudo un poco de suerte. No se vayan. A continuación llegan las preguntas, actividades y recursos de todo sobre los puentes en Discovery en la escuela. Lo sé, perdí el paso. ¡Hey! ¡Bien! ¡Así es! Ahora que has visto todo sobre los puentes, piensa en lo siguiente. Los ingenieros deben considerar diversos factores cuando diseñan un puente. Haz una lista de los diferentes tipos de puentes que viste en el programa. Luego discute las fortalezas y debilidades de cada tipo de puente y las circunstancias en las cuales es usado cada diseño. Ahora intenta esto. Usando palillos de helado, pegamento y cuerdas, diseña y construye un puente de 60 centímetros de largo que pueda sostener el peso de un ladrillo. Luego compara el diseño con el de tus compañeros de clase para ver cuál es el más fuerte. Para aprender más, Discovery en la escuela recomienda visitar la siguiente dirección en Internet. Pide a tu bibliotecario que te ayude a explorar los diversos recursos que tu biblioteca tiene para ofrecerte.